Let's all close our eyes Cerremos los ojos and let's pray. Holy Spirit, thank you for your presence. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. So as we face Mientras enfrentamos the coming days, los días venideros, speak to our hearts. habla a nuestros corazones, Give us light danos luz that we might be able to interpret, para poder interpretar, we might be able to understand para poder entender what's going on in this world, lo que está sucediendo en este mundo, what's going on in heaven, lo que está sucediendo en el cielo, what's going on in our region. lo que está sucediendo en nuestra In the región. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen and Amén. amen. I just want you to know that it's a miracle that I'm here today. Quiero que usted sepa que es un milagro que yo esté aquí en este día. It's a real miracle. Es un verdadero milagro. And I was in Dominican Republic yesterday morning. Estaba en la República Dominicana ayer. I just went for 2 days, that's it. Fui solo por 2 días. I was in a meeting with pastors, leaders, and government leaders. Estaba en una reunión con pastores y líderes de gobierno And we spoke the word of the Lord over them. y hablamos la palabra del Señor sobre The ellos. prophetic word of the Lord over La them. palabra profética del Señor sobre ellos. And Friday night there was an explosion. Y el viernes en la noche hubo una explosión. I have no idea how that happened. No sé cómo pasó. It's not what we did. No fue algo que nosotros hicimos. It's what God showed up. Fue lo que Dios mostró. When God showed up, and let me tell you something about Dominicans. Déjame decirte algo sobre los dominicanos. When God shows up, Cuando Dios se presenta, they go crazy. ellos se vuelven locos. They respond Ellos to responden the Spirit of God. al Espíritu de Dios. I know that we have many Dominicans in our church. Tenemos muchos dominicanos en nuestra iglesia. But when they come in through like the airports, Cuando vienen por el aeropuerto, I don't know who vaccinates them, yo no sé quién es que lo vacuna, but they just become like quiet and pero se ponen bien mansos y callados. but I want to tell you, God, there's a fire that is going on Pero hay un fuego que está pasando in the rest of the world. en el resto del mundo. God is showing up in different cities. Dios se está mostrando en diferentes ciudades. The place that I would have never thought El lugar que yo nunca hubiese pensado that this would be happening que esto iba a estar sucediendo is in Europe. es en Europa. I was able to speak to like people from Europe. Yo pude hablar con gente de Europa. The largest Christian church in Europe. La iglesia cristiana más larga en Europa. No applause. No aplausos. No. The largest church in Europe. La iglesia más larga en The Europa. largest Christian church in Europe. La iglesia más larga en Europa It's a Dominican church. es la iglesia dominicana. Don't clap. Because it's got nothing to do with being Dominican. No aplauda porque no tiene nada que ver con ser dominicano. It's got to do with people that believe God. Tiene que ver con gente que cree en Dios. And it's in the city of Amsterdam in Holland. Y es en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. One of the most pagan cities in the world. Una de las ciudades más paganas de todo el mundo. There's a powerful church. Hay una iglesia poderosa. By the way, honey, we're going there next February. We're going to Netherlands. Dicho sea de paso, nosotros vamos, mi esposa y yo vamos a ir. And this is what's happening in Netherlands, in Holland. Y esto es lo que está sucediendo en Holanda. Dutch people are very cool. La gente de Holanda son bien calmados. But God is like lighting a fire under them. Pero Dios está encendiendo un fuego en sus And vidas. especially young people. Especialmente en la juventud. And this is what's happening. Y esto es lo que está sucediendo. In Rome. En Roma. In Holland. En Holanda. In Spain. En España. In many cities in Germany. Y en muchas ciudades en Alemania. You know what's happening? ¿Y sabe lo que está sucediendo? God is calling young people. Dios está llamando a la juventud. They don't know each other. Ellos no se conocen. They're not from the same church. They don't know. No son de la misma iglesia, ellos no se conocen. But the Holy Spirit is calling them. Pero el Espíritu Santo les está llamando. No, literally calling them. Literalmente llamándoles. And saying you need to go to this part of the city. Y le está diciendo, tú tienes que ir a esta parte de la ciudad. You need to go worship the Lord. Y tienes que ir a adorar al Señor. And all of a sudden, y de repente, at a specific time of the day, en un momento específico del día, without coordination,
sin ningún tipo de coordinación, without any stages, sin escenario, lights, sin luces sound systems, o sistema de sonidos, instruments, instrumentos nothing, musicales, no coordination. sin nada, ninguna coordinación. 4,000 or 5,000 kids show up. 4 o 5 mil jóvenes se They're aparecen looking at each other and they're going, how did you get here? y se miran el uno a otro y se preguntan cómo llegaste I aquí. don't know, God called me. Y ellos dicen, no, yo no sé, And they Dios me llamó. start to worship the Lord, singing out Y loud, comienzan a adorar al Señor cantando a alta voz, without instruments, sin instrumentos, maybe one guitar or something. tal vez una guitarra. See, if it was us, Si fuera alguno de nosotros, we would rent a stage, leeríamos el we escenario, would rent sound systems. rentáramos un sistema de sonido. These kids have no idea what they're doing. Y estos jóvenes no tienen ninguna idea de lo que están God haciendo. is calling them. Dios los está llamando. This is happening in Europe. Y esto está sucediendo en Europa. And the cities are, and what they, nobody's preaching, by the way. Nadie predica, dicho sea de They're paso. just worshiping the Lord. Ellos solamente están adorando al They're Señor. honoring the Lord. Están honrando al Señor. And so we're beginning to see this wave that is coming. Y comenzamos a ver esta ola que se aproxima. I was able to be on Friday night with very important people. Y yo estuve el viernes en la noche con gente bien importante. People that can change a nation. Gente que puede cambiar una nación. And they were there because they want to hear what God had to say. Y ellos estaban ahí porque querían escuchar lo que Dios tenía que decir. I went to the airport on Saturday. Y fui al aeropuerto el sábado. I didn't tell this to my wife yet. Y no le había dicho esto a mi esposa. I went to the airport on Saturday. Y fui al aeropuerto el sábado. My flight was leaving at 2:30 in the afternoon Y mi vuelo estaba supuesto a salir a las 2:30 de la tarde to Miami. hacia Miami. I made sure that I had plenty of time in Miami to make a connection. Y me aseguré que tenía suficiente tiempo en Miami para hacer una conexión. A 3.5 hour, layover. Yeah. Como 3 horas y media de estadía en But Miami. when I went to the airport in Santo Domingo, Pero cuando fui al aeropuerto en Santo Domingo, flight was delayed el vuelo estaba retrasado. 4 hours. 4 horas. I missed my connection, Perdí la conexión. but they put me on the latest flight. Entonces me pusieron en el vuelo que iba a salir más tarde. And so I kept looking at the television monitors, Entonces seguí mirando el sistema de la televisión. and it said this flight in this gate, Decía este vuelo en esta puerta. and they kept delaying it Y estaba siendo and retrasado. delaying it and delaying it. Y le retrasaban una y otra vez. And I never realized Y yo nunca me di cuenta that the monitor was wrong. que el monitor estaba equivocado. They sent me to the wrong gate, Que me enviaron a la puerta equivocada. and I was sitting waiting for my flight at the wrong gate. Y yo estaba esperando ahí sentado, esperando por mi vuelo en la puerta equivocada. Now watch this. All of a sudden, Y de repente, this young man shows up. este joven se aparece. He was not from American Airlines. Él no era de American Airlines. I don't know who he was. Yo no sé quién era él. So he comes up to me Y él viene hacia mí and he said, I have no idea how he knew that I was a minister. y me dijo, yo no sabía cómo él supo que yo era ministro. And he says, Father, Y él me dijo, padre. Father, Él me dijo, padre, I saw you checking in. yo vi cuando te chequeaste. And I heard that you were checking into this such and such a flight. Y yo vi que ibas en tal y tal vuelo. This flight is not in this gate. Y ese vuelo no está en esta puerta. This flight is in that gate. Tu vuelo está en aquella puerta. And you better hurry up Y mejor será que te des because they're prisa closing the gate. porque estamos cerrando la puerta. I have no idea who this young man was. Y yo no sé quién era este joven. I think he was working. He saw me there. Yo pienso que estaba trabajando. And me I vio ahí, ran to the gate. y corrí hacia el gate. I was the very last passenger. Y fui el último pasajero. And I got in Y entré and I flew to Miami. y volé hacia Miami. But when I got to Miami, that flight was Y delayed. cuando llegué a Miami también ese vuelo estaba retrasado. So I got home at 3 o'clock in the morning. So But llegué a mi casa a las 3 de la mañana. So this is another miracle. Pero este es otro milagro. I sat down on my seat. Me senté en mi asiento. I had my passport in my pocket. Tenía mi pasaporte en el bolsillo. And all of a sudden, Y de repente I heard something in my heart say, you need to look to the left. escuché algo en mi corazón que me dijo, tienes que mirar a la izquierda. Look to your seat to the left. Y mira el asiento a tu izquierda. And I looked, Y miré and my passport y mi pasaporte had fallen off my pocket.
había salido de mi bolsillo and was under the cushion. y estaba bajo el colchón. Oh, I believe in angels. Yo creo en ángeles. Oh, I believe in angels. Because I would have left that plane without a passport. Porque yo hubiese salido de ese avión sin pasaporte. And you know, when you leave an airplane, they don't let you back in. Y cuando usted sale de un avión, no le permiten entrar. And so God, listen, when you honor the Lord, Cuando tú honras al Señor, the Lord will honor you, el Señor te honra a ti. including sending people that you don't know. Y eso incluye enviar gente que tú no conoces You see, to lead your path. para guiarte en tu camino. And so I thank God for that. Entonces le doy gracias a Dios I por thank eso. God that God is faithful. Le doy gracias a Dios que Él es fiel. We're faithful to Him. Cuando somos See, fieles a Él, it is absolutely crazy to go all the way to the Caribbean for 24 hours. es verdaderamente loco ir al Caribe por 24 horas. It's crazy. Está loco, no tiene sentido. And it is crazy. Y está loco. But we need to obey the Lord. Pero tenemos que obedecer al Señor. And when we obey the Lord, He blesses us. Y cuando obedecemos al And Señor, He Él nos will honor bendice. you. Amen and amen. Amén. All right? So let me share with you what the Lord is speaking today. Voy a compartir contigo lo que el Señor quiere hablar este día. Chapter 2 of Haggai says, Capítulo 2 de Ageo dice así. For thus saith the Lord of hosts, Porque así dice el Jehová de los ejércitos. Once more, it is a little while, I will shake heaven and earth, the sea and the dry land. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. And I will shake, how many nations, by the way? How? Y voy a hacer temblar ¿cuántas naciones? Dice todo. All nations. Todas las naciones. I will shake all nations. Y haré temblar todas las naciones. And they shall come to the desire of all the nations. Y vendrá el deseado de todas las naciones. And I will fill this temple with glory, says the Lord of hosts. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. And the silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of hosts. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. And the glory of this latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los And in ejércitos. this place I will give peace, says the Lord of hosts. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Now this is a word from a prophet of the Old Testament. Y esta es la palabra de un profeta del Antiguo Testamento. He was prophesying over the nation of Él Israel estaba profetizando sobre la nación de Israel because they were rebuilding the temple in Jerusalem. porque estaban reconstruyendo el templo en Jerusalén. The temple had been destroyed, El templo había sido destruido and there was just burnt stones everywhere. y lo que había eran rocas y piedras por todas partes. And the people worked together Y el pueblo trabajó unido and they rebuilt the temple. y reconstruyeron el templo. The temple, the second temple, El segundo templo, the first temple was built by Solomon. el primer templo fue construido por Salomón. The second temple was smaller. El segundo templo fue más pequeño. It apparently had less glory Aparentemente tenía menos gloria because it was small. porque era más pequeño. But the word of the Lord says, listen, it doesn't matter that it's smaller. Pero la palabra del Señor dice, no importa que sea más pequeño, This latter temple este segundo templo will have more glory than the first one. tendrá más gloria que el primer templo. That happened already. Eso pasó ya. That happened about 2,400 years ago. Y eso pasó hace alrededor de 2400 años atrás. But listen to what the New Testament says. Pero escucha lo que dice el Nuevo Testamento. This is the old covenant. Este es el antiguo pacto. Let me tell you what the New Covenant says. Ahora te voy a decir lo que dice el nuevo New pacto. Covenant in Hebrews chapter 12 says this. Hebreos 12 dice así. See that you do not refuse him who speaks. Mira que no desechéis el que habla. This is a very strong warning. Y esto es una advertencia bien fuerte. Pay close attention to what the word of the Lord is saying. Preste atención a lo que dice la palabra del Señor. For if did not escape who refused him who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. This is a word that is coming from heaven, Y esto es una palabra que viene del cielo, whose voice then shook the earth.
La voz del que conmovió entonces la But tierra. now he has promised. Pero ahora ha prometido diciendo. Watch what this word says. Mire lo que dice esta palabra. But now he has promised. Y ahora la ha prometido. This means that this word is for Eso What? quiere decir que esta palabra es para cuándo? now. You'll see it. Para ahora. Usted va a ver. Yet once more. Say yet once more. Aún una vez más. Diga aún You una see, vez más. he has spoken before. Él había hablado anteriormente. He has spoken words of shaking. Él había hablado cosas de temblar. But now he's going to speak again. Pero ahora él va a hablar nuevamente. Now. Ahora. He says, yet once more, I shake not only the earth, but also heaven. Aún una vez más, y como veré no solamente la tierra, sino también el cielo. Now this yet once more, Y ahora una vez más, and this is the purpose of God shaking everything. y este es el propósito de Dios sacudiendo todo. God shakes things not to destroy. Dios sacude las cosas no para destruir. God shakes things. Dios sacude las cosas. Here is what it says. It indicates the removal of those things that are being shaken as of things that are made, that the things which cannot be shaken may remain. Y dice así, aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. So here's the purpose of shaking. Y este es el propósito del sacudir. When God shakes something, Cuando Dios sacude algo, it is not to destroy, no es para destruir, it is not to cause fear. no es para causar temor. That's why we're not afraid of God shaking things up. Por eso es que no tememos cuando Dios sacude las When cosas. God shakes things, Cuando Dios sacude las cosas, He's removing Él está removiendo whatever is made. lo que sea que está hecho. The word made means manufactured. Y esta palabra hecho quiere decir que fue manufacturada. Manufacture means that we've made things with our hands. Y manufacturar quiere decir que fue hecho con las manos. We've come up with a million ideas in the last 2,000 years of church history. En los últimos 2000 años de la iglesia hemos inventado muchísimas cosas. Most of those doctrines and theologies and ideologies Muchas de esas doctrinas y teologías e ideologías are man-made. son hechas por hombres. And so God says, yet once more, Entonces Dios dice, y aún una I vez will más, shake yo voy a sacudir to remove everything that you guys made. para remover todas esas cosas que ustedes han hecho, Because I want to establish things that cannot be shaken. porque yo quiero establecer cosas que no pueden ser Things that are sacudidas, solid. cosas que son sólidas. Therefore, Por lo tanto, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, recibiendo un reino inconmovible, God wants to establish things that cannot be shaken. Dios quiere establecer cosas que no pueden ser movidas. Let us have grace Tengamos gratitud by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. And this next verse of scripture, Y este próximo verso, some of us that grew up in church, we heard it about 100,000 times. algunos de nosotros de los que crecimos en la iglesia lo hemos escuchado 100,000 veces, For our God is a consuming fire. porque nuestro Dios es fuego consumidor. But let me tell you what God's consuming fire is. Pero permítame decirle que es este fuego consumidor de Dios. God doesn't burn things down. Dios no quema las cosas para destruirlas. God burns things Dios quema las cosas that need to be burnt. que necesitan ser quemadas. In other words, En otras palabras, God burns garbage. Dios quema la basura. Anything that is not from Him in my life, He will burn it with a consuming fire. Cualquier cosa que no es de Él en mi vida, Él lo va Okay. a quemar con fuego consumidor. So obviously, I'm talking to you about shaking and removal. Obviamente estoy hablando contigo acerca de sacudimiento y remoción. And I want to show you how God has shaken things up. Y yo quiero mostrarte cómo Dios ha sacudido las cosas. The first time He shakes everything La primera vez que Él sacude algo is in the book of es Exodus. en el libro de Éxodo. Why? Because God shakes the Egyptian empire. ¿Por qué? Porque Dios sacude el imperio egipcio. He shook the economy, Sacudió la the economía, political structure, la estructura política and the religious system. y el sistema religioso. Why did He shake Egypt? ¿Por qué Dios sacudió a Egipto? Because He needed to bring His people out. Porque necesitaba sacar a su pueblo. He needed his people Él necesitaba a su pueblo to be free que sea libre so that they can manifest, para que puedan they manifestar, can show the world para poder mostrarle al mundo the character of God. el carácter de Dios.
And so God says, I will shake the economy. Entonces Dios dijo, voy a sacudir la The economía. economy of Egypt La economía de Egipto was based on the Nile River. estaba basada en el río Nilo. They fished in the river. Pescaban en el río, They drank from the water of the river. tomaban del agua del río And they used the water to water their crops. y usaban el agua para alimentar la cosecha. The river was a way of transportation. Y también el río era una forma de transporte And they based all the economy on that river. y basaron toda su economía en Well, ese God río. says, I will destroy your economy. Entonces Dios dijo, yo voy a destruir tu And all of a economía. sudden, the waters of the Nile became red. Y de repente las aguas del Nilo se hicieron rojas. God didn't put like a color in the water. Dios no puso un colorante en el agua. God allowed a bacteria to flourish in the water. Dios permitió que la bacteria floreciera en, And en el agua. all the fish died. Y todos los peces murieron. And God says, here's your economy. Y Dios le dijo, aquí está tu I will economía. destroy it. La voy a destruir. Here's your political structure. Y ahora voy el sistema político. The firstborn of the Pharaoh, El primer nacido de Faraón, the one that would take over in the future, aquel que iba a tomar control en el futuro, died. muerto. Because God killed all the firstborn in Egypt. Porque Dios mató a todos los primogénitos And en the Egipto. religious system, Y en el sistema religioso, destroyed. también destruido. Why? ¿Por qué? God sent 10 plagues. Porque Dios envió 10 plagas. And the 10 plagues Y las 10 plagas represented representaban gods of Egypt. dioses de Egipto. For example, Por ejemplo, the Egyptians worshipped the frog. los egipcios adoraban la rana, el sapo. They had a god that looked like a frog. Tenían un dios que parecía una rana. And God says, oh, you worship the frog? Entonces ustedes adoran la rana, I will give you frogs. te voy a dar ranas. And the whole land of Egypt got like inundated by frogs. Y toda la tierra de Egipto fue llena de ranas. He destroyed, and the other gods also. Y los otros dioses también. And God just shook the nation of Egypt. Y Dios sacudió la nación de And Egipto. not only destroyed the nation of Y Egypt, no solo destruyó la nación de but Egipto, God says, I will do something even better. pero Dios dijo, voy a hacer algo aún I mejor. will transfer Yo voy a transferir the wealth of Egypt los recursos de to Egipto my people. hacia mi pueblo. So when the people of Israel left on that night, Entonces cuando el pueblo de Israel salió esa they noche, left rich. salieron de ese lugar rico. The Egyptians said, please leave. Los egipcios le pidieron que por favor se fueran. We will give you everything we have. Te vamos a dar todo lo que tenemos. And so the people of Israel left wealthy, Entonces loaded. el pueblo de Israel salió de Egipto siendo rico, enriquecido. That's the wealth, the riches that they used Y esas fueron las riquezas que utilizaron to build the tabernacle. para construir el tabernáculo. And so God supplied. Entonces Dios suplió, God gave them the desire of the nations. Dios le dio el deseo de las naciones. You know what the desire of the nations is? ¿Usted sabe cuál Wealth. es las naciones el deseo de las naciones? Everything that the mighty and the powerful do, everything they do, Riquezas. Todo lo que los poderosos y los grandes is hacen to have more wealth. es para tener más To riqueza. have more. It's a God. Es un Dios. His name is Mammon. Su nombre es Mamón. And so God says, I will transfer all the wealth from Egypt to the nation of Entonces Israel. Dios dijo, voy a transferir todas las riquezas de See, Egipto a God's Israel. heart was, El corazón de Dios estuvo I will take my people out. con sacar al pueblo de I will Egipto. give him wealth. Yo le voy a dar riquezas I will take him to a promised land. y le voy a llevar a una tierra prometida. And now I want the world to see Y yo quiero que todo el mundo vea what a godly nation looks like. lo que es una nación de Dios. Did they do it? ¿Y lo hicieron? Did they show God's character to the ¿Mostraron nation? el carácter de Dios? No. No. Remember Jonah? ¿Se recuerda de Jonás? God told Jonah, go preach to Nineveh. Dios le dijo a Jonás, ve a predicar a Nínive. And Jonah said, I'm not going to go over there. Y Jonás dijo, yo no voy para allá. Those people are pagans. Esa gente son paganos. They thought that their God was Ellos pensaron- their own God. Ellos pensaron que su Dios era su Dios But that propio. was God's intention. Pero esa era la To intención de shake Dios. a nation. Listen to me. I'm Sacudir going una somewhere. nación. To shake a nation, Sacudir una nación, to bring his people out, traer a su pueblo so that his people will show the world para que su pueblo le muestre al mundo his heart and his character. su corazón y su Did carácter. Israel do it? No. ¿Y lo hizo así Israel? No. No.
And God takes him to Mount Sinai. Entonces Dios lo lleva al monte Sinaí. And guess what he does with Mount Sinai? ¿Sabe lo que hace en el monte He Sinaí? shakes the mountain. Sacude la montaña. And in that day Y en ese día of shaking, de sacudimiento, God gave the nation of Israel his law, Dios le dio al pueblo de Israel su ley, including in the law, incluyendo en esa ley, it includes the promise of a coming Messiah. y esa ley también incluye la promesa del So when Mesías. God shook that mountain, Entonces cuando Dios sacudió ese monte, God gave them promises. Dios le dio promesas. God wanted to show his glory, Dios quería mostrar su gloria, his nature, su naturaleza, his su character, carácter and his culture through his people. y su cultura a través de su pueblo. Do you know that God has a culture? ¿Usted sabía que Dios tiene una cultura? Now watch this, watch this. Vea esto. How many people speak English here? ¿Cuántos aquí hablan inglés? Raise your hand. Levante sus How manos. many people speak Spanish? Raise ¿Cuánta your hand. gente habla en español? Do Levante you know sus manos. why? ¿Sabe por qué? Because your nation, if you speak English, Porque si tú hablas inglés, tu nación, and if you're from this land, y si tú eres de esta tierra, see, your nation tu nación was colonized by another kingdom. fue colonizada por otro reino. And the kingdom that came to this land Y el reino que vino a esta tierra spoke in English. hablaba inglés. And that nation, Y esa nación, the British, los de Gran Bretaña, they eat a big breakfast, ellos se comían un buen desayuno a small lunch, y un almuerzo and pequeño an early dinner. y una cena temprano. That's the culture. Esa fue su cultura. You speak English because that kingdom, Tú hablas inglés colonized. porque ese reino que te colonizó they gave you their language, te dio el lenguaje, they gave you your food, te dio tu alimento, you measure everything in inches, tú mides todo en pulgadas, because they brought their culture here. porque ellos trajeron su cultura aquí. Now, all of us that speak Spanish, Y eso de nosotros que hablamos we español, speak Spanish because another kingdom colonized tú us. hablas español porque otro reino The te kingdom colonizó. of Spain, El reino de they España. spoke Spanish. Y ellos hablaban español. So that's why we all speak Y Spanish. por eso hablamos español. Because another kingdom came Porque otro reino vino and established their language, y estableció su idioma. the way we eat, La forma en la que comemos and the way we behave, y la forma en la que nos where comportamos we use our hands. y utilizamos las manos. Hallelujah. Amen. And that's why the culture invaded the land and established their way of doing things. Entonces estas naciones invadieron la tierra y establecieron su forma de hacer las Guess what cosas. God wanted to do? ¿Y sabe lo que Dios quería hacer? God wanted a people Dios quería un pueblo that would speak His language. que iba a hablar su idioma. That's why He gave them the law. Por eso le dio las leyes. The law, the Word of God is our language. La palabra de Dios es un lenguaje. Now you need to think about that one. Usted tiene que pensar en eso. That's how we speak. Y esa es la forma en la que hablamos. I was just talking, I was with a pastor friend of mine, Yo estaba hablando con un pastor amigo mío. and you know, he's a little bit older than me. Él es un poquito más mayor que yo. And it's very interesting. Y es bien When interesante. people our age, Cuando gente así not de you mi edad, guys, not no young ustedes, adult, not you, los middle jóvenes. age, no. People our age, Cuando gente de mi edad, when we all get together, cuando nos reunimos, the first thing we talk about is health. lo primero que hablamos es de salud. Are you taking blood pressure medicine? ¿Usted está tomando tu medicina de la presión? Are you taking like sugar medicine? ¿Está tomando medicina del azúcar? So I spent a couple of days with my pastor friend, Pasé unos días con un pastor amigo mío, who's also a doctor. que también es doctor. And so the first thing I said, how's your sugar? Y lo primero que le pregunté fue, ¿cómo está tu azúcar? And he looked at me and he goes like, I have sugar, Y me miró y me dijo, yo tengo azúcar, but I will never say I'm diabetic. pero yo nunca voy a decir que soy diabético, Wait, because that's not who I am. porque ese no es quien yo soy. I only say who I am, Yo solo digo quién soy. so I could not tell him. So all of a sudden I got convicted. I go like, oh, Y de wait a repente minute. fue redarguido. Entonces So some of us algunos de nosotros, identify our identity is our health. nuestra identidad es nuestra salud. And I'm talking about people my age. Y estoy hablando de gente de mi edad. Oh, man, my leg hurts and in the morning when we wake up. Me duele la pierna en la mañana cuando despierto. And you know what? This is our identity. We develop our Y identity esa es nuestra identidad. Así que desarrollamos nuestra identidad by the way we feel. en la
forma en la que nos Where sentimos. God wants a people Pero Dios quiere un pueblo that will show His glory, que va a mostrar su gloria, will show His nature, que va a mostrar su will show naturaleza, His character, va a mostrar su will carácter, show His culture, va a mostrar su and cultura will show His identity. y va a mostrar su identidad. So I will never say Yo nunca voy a that I have decir that disease and this que yo disease. tengo esta enfermedad o aquella I enfermedad. will say who God says I am. Yo voy a decir que lo que Dios dice que yo soy. Here comes the second shaking. Y este es el segundo sacudimiento. Oh, the second shaking was okay. It was great. El segundo sacudimiento fue grande. Daniel the prophet, Haggai the prophet, Zechariah the prophet talk about it. Daniel el profeta, Ageo el profeta y Zacarías el profeta hablan de God él. shakes the most powerful empire on earth, the Dios empire sacudió of Persia. El imperio más poderoso de la tierra en ese momento, el imperio de Persia. The people of Israel were captives in Persia. El pueblo de Israel era cautivo en Persia. And God said, wait a minute, they need to come out. Y Dios entonces le dijo, ellos tienen que irse, tienen que The salir. temple has been destroyed. El templo fue destruido. They need to go back and rebuild that temple. Ellos tienen que volver allá y reconstruir el templo. And so God raises a king in Persia. Entonces Dios levanta un rey en Persia He never went to Sunday school. que nunca fue a la escuela He dominical. never read the Torah. Él nunca leyó el Torá. He had no idea who Moses Él no was. sabía quién era Moisés. But God raised Cyrus. Pero Dios levantó a Ciro And God called Cyrus my anointed y one. Dios llamó a Ciro mi ungido. And guess what Cyrus ¿Y says? sabe lo que Ciro dijo? Daniel, Daniel, Zerubbabel, Zorobabel, you need to go back to your land tienen que volver a su tierra and you need to build a temple to your God. y tienen que reconstruir el templo a tu Dios. What? How many of you know that God can use the devil too? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios puede usar al diablo también? Oh no, some of you are shocked right now. Algunos de ustedes están en shock Oh ahora yeah, mismo. yeah. God can use the devil. Dios puede utilizar al diablo Jesus también. is the Lord. Jesucristo es el Jesus Señor. is the creator of every principality, Dios es el creador sobre todo every principado, power and every authority, sobre todo poder y toda autoridad, visible and invisible, visible e invisible, in heaven and on en earth. el cielo y en la tierra. So he's the Lord. Así que Él es el He's the Señor. Lord over Él es el Señor sobre todo, every authority, sobre every toda power. autoridad, sobre todo And so poderío. God raises this man Entonces Dios levanta a este hombre who says, I will not only send you to Jerusalem to rebuild the temple, y le dice, no solo te envío a Jerusalén a reconstruir but el I will templo, give you all the materials that you need. pero te voy a dar todos los materiales que necesitas. I will give you the desire of the nations. Te voy a dar el deseo de las You naciones. see what God did? God brought the people of Israel Dios trajo al loaded pueblo de Israel with the wealth of Egypt. con las riquezas de Egipto God brought the people of Israel out of y Persia los sacó de Persia loaded with the wealth of con Persia las riquezas de Persia, because God wanted to show porque Dios quería mostrar His glory, His character, su gloria y su carácter, His personality, His culture su personalidad y to su the cultura rest of the world. al resto del mundo. Thus saith Cyrus, king of Persia. Así dijo Ciro, rey de This Persia. is what Cyrus Y says. esto es lo que Ciro dijo. He never went to church. Él nunca fue a la iglesia. He didn't know. Él no sabía. But Cyrus says, all the kingdoms of the earth the Lord God of heaven has given me. Y Ciro dijo, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. The most powerful man on earth, he says that. El hombre más poderoso de la tierra en este tiempo. And es he has esto. commanded me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Y él me ha mandado Wait que a edifique minute. casa en Jerusalén, que He está en Judá. Cyrus says he has commanded me to Ciro dijo build que him a Dios house. me ha mandado a mí. Who is among you all his people? ¿Quién haya entre vosotros todo su pueblo? Who's going to build this building with me? ¿Quién va a construir este May edificio the Lord conmigo? his God be with him and let him go up. Sea Jehová su Dios con él y suba. This is a king that had the people of Israel captives. Y este era un rey que tenía el pueblo de Israel cautivo. All of a sudden, God speaks to him and says, "You need to go build that, Y de that repente temple. Dios le habla y le dice, tú tienes que ir a construir ese templo. Call the people that will help you do it." Llama a la gente que te va a ayudar a hacerlo. And the second temple was rebuilt. Y el segundo templo fue reconstruido. The King Cyrus gave him all the resources they needed. El rey Ciro le dio todos los recursos que The necesitaba. desire of the nations El shall deseo de las come. naciones. And the people of Israel left Persia. Y el pueblo de Israel dejó a They Persia went back and they rebuilt the second y temple. regresaron y reconstruyeron el segundo templo. It was small. Fue más pequeño. God wanted to show his glory, Dios quería mostrar su gloria, his nature, su naturaleza, his character, su carácter his culture through his people. y su cultura a través de su pueblo. They left.
Y salieron. The glory, and here's a promise. Y esta es la promesa. The glory of this latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. La gloria postrera de esta casa será mayor que la And primera, ha in this dicho Jehová de los place ejércitos. I will give you peace, says the Lord of hosts. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de So los here was the ejércitos. promise of the Lord to the builders of the second temple. Y esta fue la promesa del Señor a los construidores del segundo templo. Oh, there was going to be a great glory. Iba a ser tremenda You will gloria. experience peace. Íbamos a experimentar I'm paz. sure that they jumped and they rejoiced, especially the young Y generation. yo estoy seguro que se regocijaron, especialmente los de la nueva The generación. older generation, they were complaining. Los de la generación anterior estaban quejándose. But the younger people were like, oh, we have a temple, Pero man. los jóvenes estaban llenos de... And they furia. heard the promise of Haggai. Y escucharon la promesa de Ageo. The glory of the second temple will be greater than the glory of the temple of Solomon. La gloria del templo postrero será mayor que el del templo primero. Here's a question. Y esta es la pregunta. Was the latter glory seen in the second temple? ¿Se vio la gloria postrera en el segundo templo? No. 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 So what promise was Haggai talking about? Entonces, si no, ¿cuál era la promesa de la que Ageo What was he estaba talking about? hablando? No, but wait. It's in two parts. Es en dos partes. I want to show you a picture. Quiero mostrar una That imagen. picture is in my house. Esta imagen está en mi casa. Say 500 years later, Diga, 520 años más tarde, they rebuilt the second temple reconstruyeron el segundo templo with that promise. con esa The promesa. latter glory will be greater than the first glory. Con la gloria postrera sería mejor que la They gloria didn't primera. see glory, Y no vieron gloria. but said 520 years Pero later, diga, 520 años más tarde, there was a man in the temple. había un hombre en el templo. His name was Simeon. Su nombre era Simeón. The Holy Spirit had spoken to him Y el Espíritu Santo le había hablado that he would see the consolation of Israel. que él iba a ver el consuelo de Israel, He would see the Messiah. que él iba a ver el Mesías. There was another older woman in the temple. Había otra anciana, una mujer anciana en el And templo. that woman received the same promise. Y esa mujer recibió la misma You will promesa. see the Messiah. Tú verías al Mesías. Wait in the temple. Esperen en el templo. And all of a sudden, Y de repente, this mom esta joven madre called Mary, llamada María and this man called y Joseph, este hombre llamado José they walk into the temple entraron al templo with a baby. con un bebé. And the glory of the Lord Y la gloria del Señor showed up because Jesus was the glory of the Lord. se mostró porque Jesús era la gloria del Señor. Whoa. See those people? Do you see how God shook that nation Usted ve cómo Dios mostró a esa nación so that they would come out para que salgan and they would prepare a temple y ellos prepararan un so templo Jesus, the glory of the Lord, para que Jesús, la gloria del would Señor, walk through the gates of that temple pudiera entrar a través de las puertas and de the ese templo. people of Israel would see Y el pueblo de Israel iba a the ver ones that had eyes to see. aquellos que tenían ojos para ver. Simeon had eyes to see. Simeón tenía ojos Anna para ver. had eyes to see. Ana tenía ojos para ver. Simeon represented the old covenant. Simeón representaba el Antiguo Testamento, el Antiguo Hannah, Pacto. her name means grace. Y Hannah, su nombre significaba gracia. Simeon said, now you can take me, Lord. Y Simeón dijo, ahora puedes tomarme el Señor. See, that's why the law died. Por eso es que la ley murió. And now Hannah, the grace of God, Y received ahora the baby. Ana, la gloria de Dios, recibe al bebé. That's another message. Y ese otro mensaje. God manifested his glory. Dios manifestó su gloria. God, in that baby, the nature of God was being En manifested. ese bebé, la naturaleza de Dios estaba siendo The manifestada. character of God was El manifested. carácter de Dios estaba siendo The manifestado. culture of God through his son was La manifested. cultura de Dios a través de su hijo The estaba siendo heart of God manifestada. was manifested through Y el Jesus. poder de Dios estaba siendo manifestado a través de Jesús. And say, and now, Y diga ahora, diga ahora. yet once more, Y ahora, God says, I will again shake. aún otra vez, como veré. But not Persia or Egypt. Pero no Persia ni Egipto, It's I will shake every nation. sino que conmoveré toda la tierra, And todas las then he goes, naciones. and I will shake earth, but also heaven. Pero voy a sacudir la tierra, pero también el cielo. Here's earth. Y esta es la I tierra. will shake creation. Voy a sacudir la creación. I don't know, but in the last 4 months, Yo no sé, pero 4 months, en los últimos 4 o 5 meses, every single trip that I've taken, todos los everyone. viajes que he tomado, everyone,
todos los viajes que he tomado, Newark Airport, Kennedy Airport, en el Kennedy, en Newark, whatever city I fly around the world, cualquier ciudad en la que vuela por todo el all the mundo, flights are delayed. todos los vuelos están retrasados. They're not delayed for mechanical problems. Y no están retrasados por cosas They are mecánicas. all delayed because there's a storm somewhere. Están todos retrasados porque hay una tormenta en algún lugar. 3 weeks ago, I went to Mexico. 3 semanas atrás fui a México My flight from Newark was delayed 3 hours. y el vuelo de Newark fue retrasado por 3 horas. I've lost my connection in Dallas. Y perdí mi conexión en Dallas. But we left anyway. Pero salimos de todas maneras. And so we're flying right through the United States. Y estamos volando a través alrededor de los Estados Unidos. And in mid-flight, Y a la mitad del vuelo, the flight gets diverted el vuelo es to llevado a otro lugar, Kansas. para Kansas. And we sat at the airport in Kansas for 3 hours, Y me senté en el aeropuerto en Kansas por 3 horas, waiting for the storm over Texas to go away. esperando que la tormenta que estaba sobre Texas se disipara. Once I got to Texas, it was too late. Y una vez que llegué a Texas ya era muy tarde. I slept at the airport. Dormí en el aeropuerto. I slept on the floor. Hallelujah. Me quedé dormido ahí en el piso en el What a aeropuerto. privilege to sleep on the floors for the kingdom of God. Amen. Privilegio dormir en el suelo para el reino de Dios. I will get my reward for that one. Yo voy a recibir mi recompensa por eso. You know how I get rewards? ¿Usted sabe cómo yo recibo recompensa? One day I sleep on the floor, Un día duermo en el piso and the next trip, they put me up in first class in a luxurious suite, and I'm going like, why are you treating me like this? Una vez duermo en el piso y la próxima ocasión estoy en primera They don't clase en know. un buen hotel. I know what's going on. God is rewarding me. Y yo me pregunto por qué me tratan así. Y yo sé por qué. Listen. Porque Dios me está dando recompensa. God is the rewarder Dios es el que da la recompensa of those who believe in Him. de esos que creen en And Él. so God creation has been like shaken. Entonces la creación está siendo sacudida. There's tornadoes everywhere. Hay tornados por todas partes. The earth is literally shaking. La tierra está literalmente The siendo Middle East is sacudida. shaking. El Medio Oriente está siendo The sacudido. economies are shaking. Las economías están siendo sacudidas. Governments are shaking. Los gobiernos están siendo sacudidos. Leadership they don't know what to do. El liderazgo no sabe lo que están They don't know how to haciendo. stop wars. No saben cómo parar las guerras. Let's pray this coming week for our president to do something to stop the war in Ukraine. Vamos a orar por nuestro presidente esta semana para que pare la guerra en Ucrania. Let's pray for the peace in the Middle East. Vamos a orar por la paz en el Medio Let's Oriente. pray for all that killing to stop. Vamos a orar para que toda esa matanza pare. All those children and all those women, they can't keep dying. Mujeres y niños no pueden seguir That needs muriendo. to stop right Eso now. necesita parar ahora mismo. Hallelujah. And so not only creation is shaking, Entonces no solo la creación está siendo but sacudida, the spiritual world is shaking. pero el mundo espiritual está siendo sacudido. There's a revival Hay un avivamiento of the gods of the nations. de los dioses de las naciones. I don't want to talk too much about this. Y no quiero hablar mucho de esto. But the same gods that were the gods of the nations back 2,000 years, 3,000 years ago, Pero los mismos dioses que tenían las naciones hace 2000, 3000 años atrás they are already manifesting. ya se están I manifestando. want you to know, you go to Wall Street, O yo quiero que usted sepa, vaya a Wall Street and there's a huge bull. y hay un toro de metal. You know what that bull is called? ¿Y sabe cómo se llama ese In toro? the Bible? En la Biblia, Baal. Baal. Baal was a bull. Baal era un toro. It was powerful, Era strong. poderoso, It fuerte. had horns. Tenía cuernos. They worshiped the god that looked like a bull. Y adoraban a un dios que parecía un toro. Well, they're worshiping Baal in Wall Street. Entonces en Wall Street están The glorificando a god Baal. of prosperity and increase and money. Y que adoran la prosperidad, el ingreso y el dinero. This nation is worshiping the god Moloch. Esta nación está adorando a Moloch. They offered babies and children as burnt offerings. Y ofrecen a bebés y a niños como ofrendas de And since 1971, we have killed over 70 million babies. 70 million babies. Desde 1971. 71. Desde 1971 hemos matado alrededor de 7 abortion millones de clinics. bebés en abortos. This nation ought to have 70 million more citizens. Esta nación debería tener 70 millones más de ciudadanos Working and paying taxes trabajando y pagando taxes and contributing. y contribuyendo, Well, we've killed them. pero lo hemos matado.
God, all these gods are showing up. Y todos estos dioses se están The gods of manifestando. entertainment, Los dioses del entretenimiento. the gods of there was a god called Python. Hubo un dios que se llamaba Pitón. Python was the god that killed Apollos, Zeus. Este Python fue el dios que mató a And they Zeus. celebrated a feast to Python every year. Y celebraban una fiesta para Python todos You know los what it años. was called? ¿Y sabe cómo se llama? The Olympic Games. Las Olimpiadas. Now we celebrate every 4 years, Lo celebramos ahora cada 4 años. but I'm sure that the hell is rejoicing. Pero yo estoy seguro que el infierno se regocija When we celebrate all these events. cuando celebramos todos estos eventos. The spiritual world is being shaken right now. El mundo espiritual está siendo sacudido Do ahora you know mismo. why? ¿Sabe por qué? On the negative side, they're all manifesting, all these gods. En lo negativo todos estos dioses se están But on the manifestando. positive side, Pero en lo positivo, God is opening our eyes. Dios está viendo nuestros ojos. When my wife and I were growing up in church, Cuando mi esposo y yo crecíamos en la iglesia, nobody taught us about these things. nadie nos enseñaba de estas They cosas. didn't teach us about spiritual Nadie warfare, nos enseñaba del mundo espiritual, about the spiritual world. Nobody taught del us. mundo espiritual. Nadie nos enseñaba de Today, nada. Christians are opening their eyes Pero hoy día los cristianos están abriendo sus and they know ojos what is going on. y saben lo que está God sucediendo. is shaking the spiritual world. Que Let Dios me está finish. sacudiendo el mundo espiritual. Y voy a terminar. The earth is being shaken. Crisis, La tierra está siendo sacudida con crisis, wars, guerras, pandemics. pandemias. Don't be alarmed about all these viruses and all these things that are showing up in China and no, don't. No te alarmes con todos estos virus y estas cosas. Because que están siendo mostradas en China. that thing that is showing up in China right now, Porque estas cosas que se ven en China ahora mismo it's bigger in Brazil. es aún mayor en Brasil. And so we all these mosquitoes are like coming in suitcases and in bags. Entonces todos estos mosquitos vienen en maletas y en bolsos. We're not afraid Y nosotros no tenemos because miedo. we know that God is shaking creation. Porque nosotros sabemos que Dios está sacudiendo la creación. Heaven is being shaken to the spiritual world. Why? El cielo está siendo sacudiendo para el mundo And here espiritual. it ¿Por is. qué? Because he is going to remove the things that are made. Porque Él va a remover las cosas que han sido creadas. Anything that we've come up with, Todas estas cosas que nosotros nos hemos inventado they're going down. se van. They're going down in the name of Jesus. Van a ser derrotadas en Listen el nombre to de Jesús. traditions, Tradiciones, routines, rutinas, human strategies, estrategias humanas, even in the church. aún en las iglesias. Guess what's happening? ¿Y sabe lo que está All pasando? those things are going down. Todas estas cosas están siendo They're going to be removidas destroyed. y van a ser destruidas. God is going to show that us that all those things are not useful. Y Dios nos está mostrando a nosotros I can que tell estas you, cosas no son útiles. these kids, they don't want nothing to do with traditions. Estos jóvenes aquí no quieren nada que ver con tradiciones. Most of you are in this church because you don't like tradition. La mayoría de ustedes están en esta iglesia porque no te gustan las tradiciones. Because we don't operate with tradition. Porque nosotros no operamos bajo tradición. Well, those traditions are going down in the Toda name esta of tradición está Jesus. siendo derrumbada en Because el nombre when de things Jesús. are being shaken, Porque estas cosas necesitan guess ser what people removidas. look for? Cuando las cosas son removidas, ¿sabes lo que la People gente don't mira? look for tradition. La gente no mira tradición. People do not look for something routine. La gente no mira algo rutinario. People don't look for human strategies. La gente no mira las estrategias People humanas. want the genuine heart of God. La gente quiere el That's what corazón people are genuino de looking Dios. for. And so, God says, I will establish a kingdom that will remain. Entonces Dios dijo, voy a establecer un reino que va a permanecer. Let me finish with this because it's time. We all talk about the kingdom. Todos hablamos del reino, The kingdom of God. el reino de Dios, The kingdom of God. el reino de Dios. There's thousands of books written on what is the kingdom of God. Hay miles de libros escritos en cuanto a qué es el reino de Dios. Can I give you an easy way to understand the ¿Te, kingdom of te God? puedo dar una forma más fácil de entender el reino de Dios? Here's what Jesus said. Y esto es lo que Jesús dijo. The kingdom of God. El reino de Dios, Don't look around. no mires a tu alrededor. Don't try to analyze No things trates de that you adorar. see with these eyes. No trates de adorar cosas que ves con What estos is the ojos. kingdom of God? ¿Dónde está el reino de Dios? For example, the kingdom of God is not all of this.
Por ejemplo, el reino de Dios no es todo esto. It's not this. It's not this building. No es este edificio, It's not a church. no es una iglesia. That's not the kingdom of God. Ese no es el reino de Dios. Here's what Jesus said. Y esto es lo que Jesús How many dijo. of you know that when Jesus says something, it's the truth? Cuando ustedes saben que cuando Jesús dijo So algo, esa es la here's verdad. what Jesus said. The Esto es lo que kingdom Jesús of dijo. God El reino de Dios is within you. está en tu interior. The kingdom of God is in you. El reino de Dios está en ti. So wait a minute. The kingdom of God is in you. El reino de Dios está en You know what that means? ¿Sabe lo que significa That eso? means that wherever you go, Eso quiere decir que donde quiera que the vayas, kingdom of God goes in you. el reino de Dios va contigo. So you go to the supermarket, Si vas al supermercado, and the kingdom of God goes to the el supermarket. reino de Dios va al supermercado. You go to work, the kingdom of God goes in Si you. vas a trabajar, el reino de Dios va contigo. So the kingdom of God is in me. Entonces el reino de Dios está en mí. Hallelujah. And so here's what the kingdom of God in me is. Y esto es lo que el reino de Dios en mí es. Are you ready? It's very simple. Es bien simple. The word says this. Let this mind be in you. La palabra dice, dije que esta mente esté también en ti. The same mind that was in Jesus. La misma mentalidad que estuvo también en Jesús. Whoa. So the kingdom of God Entonces el reino de Dios is a mindset. es una mentalidad. Let the same mind that was in Christ be in you. Que la misma mentalidad que estuvo en Cristo esté también en ti. And the mindset of Jesus Y la mentalidad de Jesús is a mindset of humility. es una mentalidad de humildad. It's a mindset of Es service. una mentalidad de servicio. It's a mindset of understanding Es una mentalidad de that entendimiento. everything that God has given us, Que todo lo que Dios nos ha dado, we use it to bless somebody else. lo utilizamos para bendecir a otros. That's what Jesus did. Y esto es lo que Jesús hizo. The kingdom of God El reino de Dios is not just to benefit me. no es para beneficiarme a mí solamente. We are already blessed. Ya somos You know bendecidos. why? ¿Sabe por Because qué? we have eternal life. Porque tenemos vida eterna. We will never die. No vamos a If we morir. die, we go be with Him forever. Y si partimos, morimos, vamos Jesus con él al said, "Don't cielo. rejoice because things are going well. No, Jesús dijo, no te regocijes porque todo va bien. Rejoice because your names are written in heaven. Regocíjate porque tu nombre está Rejoice escrito en el because you cielo. have eternal life." Regocíjate porque tienes vida So eterna. that is a given. Ese es un hecho. But now God says, "I will give you a kingdom. Pero Dios ahora dice, te voy a dar I un will reino. give you a different way of Te thinking. voy a dar una forma de pensar diferente. I will give you a different mindset. Te voy a dar una mentalidad diferente. That this is not about me or us. Que esto no se trata de mí o nosotros. This is about manifesting De eso se trata de manifestar the glory of the Lord, la gloria del the Señor, character of God, el carácter de Dios, the nature of la God, naturaleza de Dios, the thoughts of el God. pensar de Dios. Everywhere we go, that's a kingdom. En todo el lugar donde vamos. That's a kingdom. The Este es el same reino. way the European kingdoms came here En la misma forma en la que los europeos vinieron aquí and established their culture. y establecieron sus culturas, Our kingdom, nosotros, nuestro we reino, established the culture of the kingdom nosotros wherever we are. establecemos la cultura del reino donde quiera que vamos. That's why we are in the world. Por eso es que dice que estamos en el Well, mundo, we are not from the pero world. no somos del mundo, We belong to another sino que kingdom. permanecemos a otro We reino. are all Somos extraterrestrial. todos extraterrestres. We are ETs Somos because extraterrestres. we don't belong here. Porque no pertenecemos We belong a to este another lugar, kingdom. sino que pertenecemos a otro And reino. that's why we talk Y por eso hablamos and we think y pensamos and we act y actuamos like the kingdom that we belong como to. el reino en el que pertenecemos. God shook nations Dios sacudió naciones to bring His people out para sacar a su pueblo de so esas they can naciones, manifest the kingdom para of que ellos God. puedan manifestar el And God reino. is doing this right now. Y Dios está haciendo esto ahora mismo. God is shaking our lives. Dios está sacudiendo nuestras God is vidas. shaking nations. Dios está sacudiendo God is naciones shaking spiritual y world. está sacudiendo mundos God espirituales is shaking governments and y economies. está sacudiendo gobiernos y economías. Why? ¿Por qué? Because He wants His people. Porque Él quiere que su pueblo salga. guys. Póngase de Stand pie. up. He wants His people Él quiere que su pueblo to show Him. lo muestren a Él. Here's a question. I'm going to give you the answer. Y esto es una pregunta y te voy a dar la respuesta. Whatever. I'm going to ask you a question and the answer is no.
Te voy a dar una pregunta y la respuesta I'm es going to no. tell you right now, the answer is no. Y te voy a decir ahora mismo, la Because the respuesta es question is, no. are we showing Y la pregunta es, ¿estamos nosotros His mostrándolo? character, Estamos mostrando His su carácter, glory, su His gloria, personality, su personalidad, His language? su lenguaje. Are we showing that to the world? ¿Estamos mostrándole esto al mundo? Not yet, No, todavía no. but we will. Pero lo vamos a hacer. We will. Pero lo vamos a hacer. We Lo will. vamos a hacer. Why? ¿Por qué? Because God is going to remove everything. Porque Dios va a remover todo. God is removing barriers. Dios va a remover barreras. God is removing complexes. Dios está removiendo complejos. Some of us have complexes, Algunos de nosotros tenemos complejos. but those complexes are not from the kingdom of Pero God. esos complejos no son del reino de Those Dios. complexes are from the world. Estos complejos son del mundo. Those complexes are from this culture. Estos complejos son de esta We don't cultura. belong to this Y culture. nosotros no pertenecemos We a esta are cultura, over this sino culture. que estamos sobre esta cultura. We don't accept those Y no complexes. aceptamos estos We complejos. don't accept those syndromes. No aceptamos estos síntomas. Hallelujah. We are the kingdom. Somos el reino. The God. The kingdom of God is within me. Somos and el you. reino de Dios está en mí. Wherever we go, Donde quiera que yo voy, the authority and the power of the kingdom of la God autoridad goes y el with you. poder del reino de Dios va conmigo. So, somebody accuses you, Así que si alguien te acusa, shaking. sacúdete. Let's pray Vamos a orar that if anybody is accusing you, que si alguien te está acusando, pray ora that the mercy and the grace of God would be on that person. que la misericordia y la gracia de Dios estén en esa persona. Because if somebody accuses you falsely, Porque si alguien te acusa falsamente, guess what? ¿sabe qué? That accusation Esa acusación is not going to stick to you. no se va a quedar contigo, It's going to bounce right off of you. sino que va a rebotar de ti And it's going to boomerang. y va a ser un And boomerang it's going to fall on this very person that spoke that false y va a caer accusation. sobre esa persona que habló esa acusación. And we don't want that. Y nosotros no queremos We eso. want the mercy of God Y nosotros queremos que la misericordia de to Dios, speak to people and say, stop, stop, stop. así que hable con esa persona That y is diga, not what the para. kingdom of God does. Y esto no es lo que el reino de The los kingdom of cielos God hace. does not destroy. El reino de Dios no The destruye. kingdom of God does not put down. El reino de Dios no trata de... The kingdom of God lifts up, edifies. El reino de Dios no trata de destruir, sino que Hallelujah. trata de construir. Hallelujah. So here's how this passage ends. Y esto es como termina este pasaje. Therefore, Por lo tanto, since we are receiving a kingdom, así que recibiendo nosotros un reino, not will receive, no que vamos a we recibir, are receiving right now a sino kingdom que estamos recibiendo un reino that ahora mismo, cannot be shaken. que no puede ser, que es See, the inconmovible. kingdom of God in you, Tú ves el reino de Dios there's en no ti. power on earth that can shake it up. No hay poder en la tierra que pueda sacudir. No. The kingdom of God is already in you. El reino de Dios está en ti ya. Nothing can touch it. Nadie puede tocarlo. The kingdom of God cannot be shaken. El reino de Dios no es And inconmovible. now here, let us have grace. Tengamos gratitud. The word there, gratitud, is grace. Esta palabra gratitud es gracia. Let us have grace. Tengamos Oh, that's a tough gratitud. one. Here's the kingdom of God. Y este es el reino de Dios. Grace. Gracia. Some of us don't deserve grace. Algunos de nosotros no merecemos la gracia, But in the kingdom, pero en el reino we extend extendemos gracia. Extendemos gracia. grace means favor that is not deserved. Y la gracia significa favor que no es merecido. You don't deserve this, Tú no lo mereces, but I'm extending grace. pero yo estoy extendiendo gracia. So therefore, we're receiving this kingdom that can't be shaken. Recibimos este reino que es inconmovible. Let us have grace Tengamos gratitud, by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. That's the kingdom of God right there. Este es el reino de Dios aquí Having en esta grace. palabra. Teniendo gracia, Not judging people. no juzgando a la When gente. you and I judge people, Cuando tú y yo juzgamos, we're not extending grace. no estamos extendiendo gracia. I'm going to let you think about it for 10 Dejar que seconds. tú pienses en esto por unos segundos. I'm not saying this. Yo no estoy diciendo esto. Jesus says this. Jesús dijo eso. Jesus never judged people like that. Jesús nunca juzgó a la gente así. He walked in grace. Él se movía en gracia.
So that's why we are receiving this kingdom. Y por eso recibimos este reino. Let us have grace. Tengamos gracia. Why? ¿Por qué? Because when I have grace, Porque cuando tenemos I'm gracia, serving God estoy sirviendo a Dios acceptably, con aceptación, reverence, and godly fear. con reverencia. When I show you grace and you show me grace, Cuando yo te muestro a ti gracia y tú me muestras gracia, guess what I'm doing? ¿sabes lo que hacemos? I'm serving God. Estamos sirviendo a Dios. How can I serve God? Extend grace. ¿Cómo puedo servir a Dios? Extiende la Why? gracia. Because grace comes out of this kingdom that cannot be shaken. ¿Por qué? Porque la gracia viene de este reino que no puede Now ser let me movido. tell you what the world needs to hear. Déjeme decirle lo que el mundo necesita escuchar. Oh my goodness. Oh my God. There's a whole now religious sect Hay una secta religiosa that is all over the social media. que está por las redes sociales And they're condemning everybody, sending everybody to hell y están condenando a todo el mundo y enviando a todo el mundo al infierno because they don't dress like them, porque no se visten como ellos, they don't talk like them. no hablan como ellos. Aleluya, Rabacucu. That was a code word, by the way. And you know what they're doing? ¿Y sabe lo que están haciendo? They're showing the wrong face of God. Están mostrando la cara incorrecta de Dios. The face of God is not that. El rostro de Dios no es así. The face of, you want to know what the face of God ¿Usted is quiere like? saber cuál es el rostro de Dios? Is the Father Es el Padre that has his arms wide open, que tiene sus brazos abiertos, waiting for his children to come esperando a home. sus hijos. That's the grace of God. Eso es gracia. That's the grace of God. Esa es la gracia de Dios. And the Father that says, come as you are. Y el Padre dice, ven como eres. So Holy Spirit, El Espíritu Santo, Marianne, Holy Spirit, Espíritu Santo, convict our hearts. redarguye nuestros corazones. There's a kingdom in us already. Hay un reino en nosotros ya. It needs to be manifested. Necesita ser manifestado. In our region, En nuestra región, the kingdom of God needs to be manifested. el reino de Dios necesita ser manifestado. But it's not going to be manifested by angels. Pero no será manifestado por ángeles, It's going to be manifested by men and women será manifestado a través de hombres y mujeres that are born again, que están nacidos de nuevo, saved by Jesus, salvos por Jesús, redeemed by the blood, redimidos por la sangre de Jesús, and the kingdom is in them. y el reino está en ellos. Holy Spirit, help us to do this Espíritu Santo, ayúdanos in a the hacer name esto of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.